sepulto. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, triste un día me vi, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Una vez más estamos comunicados de esta manera, compartiendo tiempo, oración, palabra, en estos tiempos tan complicados que nos toca transitar, pero a la vez también, diríamos, son tiempos en los cuales proféticamente se está cumpliendo lo que ya hace mención la Escritura. Creo que nosotros como hijos de Dios debemos estar más que nunca alerta, sabiendo que el Señor ya nos prometió, desde hace mucho tiempo nos prometió, que Él regresaría para buscarnos, para llevarnos, para que estemos con Él en los cielos. Y luego justamente también volveremos a reinar con Él. Creo que esa es profecía que Jesús nos mandó a que nosotros investiguemos a través de la palabra y también nos empapemos
no únicamente en la palabra, sino en la oración y luego en la acción de la misma. En este tiempo quiero compartir una palabra referente a la oración, referente a la necesidad de orar. Sabe que Jesús, en su popularidad, en su, diríamos, fama, dice la Escritura, se extendía la fama de Jesús, los endemoniados serán liberados, los que estaban enfermos serán sanados, el leproso era limpiado, pero sin embargo, él no se quedaba en eso, sino que él tenía la necesidad de orar, él sentía la necesidad de estar comunicado con Dios Padre, y creo que él, al ser 100% Dios y al ser 100% ser humano, si él sentía la necesidad de orar, cuánto más nosotros, que somos humanos nada más, necesitamos de la oración. Yo creo que la oración, como alguien me enseñó en una oportunidad, cuando el diablo ve a un cristiano de rodillas, él también se va a poner de rodillas. Cuando nosotros buscamos en la presencia de Dios, en la oración, es ahí cuando el enemigo va a querer tambalear y va a querer retroceder. Tenemos grandes hombres y mujeres, patriarcas en la Escritura, ejemplos de oración. Ni que hacer mención de Elías, un hombre que hacía cesar la lluvia, que hacía llover, que hacía descender fuego del cielo, y que hacer el caso de Ana, mujer también llena de oración, y ver luego que su extensión también sea para servir a Dios. Y creo que en estos tiempos nosotros también necesitamos de la oración. Y Jesús hacía mención. Cuando todos los milagros ocurrían, Él decía, yo necesito ir y estar ya sea a la mañana antes de salir el sol o al atardecer, ir y a estar en esa comunión íntima con su Dios Padre. Nosotros también en estos tiempos, no únicamente por la necesidad, sino que en todo momento necesitamos de la oración. Y cuando vamos a orar, el enemigo se va a poner de rodilla. Y creo que este es el tiempo. Hablando de oración, Jesús enseña de la oración en varias parábolas y yo quería hacer mención en una de ellas. En una ocasión compartimos la oración del publicano y del fariseo. Aprendimos mucho referente a eso, pero también de la viuda ante un juez injusto. Jesús enseña sobre la oración. Es una parábola que se encuentra en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18. Dice también, les refirió, versículo 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, mire qué clase de juez era este, muy injusto, dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, por cuanto venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mire qué interesante la palabra del Señor a través de esta parábola. Jesús está haciendo mención a una viuda y está haciendo mención a un juez que es injusto. Y luego hace mención que nuestro Padre, nuestro Dios, es un Dios misericordioso, compasivo y justo. Él va a hacer justicia. Entonces encontramos, diríamos, tres personas. Una, la viuda. La viuda que tenía obviamente muchas desventajas en aquel tiempo, hoy no es tan así. Pero una viuda, hoy vamos a encontrar viudas que a lo mejor no tienen tanta necesidad. En aquellos tiempos una viuda tenía desventaja porque era de escasos recursos. No existía por ahí una jubilación como hoy puede existir, o una pensión o algo de eso. Siempre la palabra de Dios habló y Jesús nos enseñó, los apóstoles nos enseñaron
de no olvidarnos de las viudas. Quiere decir que en esos tiempos la viuda era una persona muy vulnerable y de mucha necesidad. Encontramos esa viuda que tenía desventaja por ser mujer, por ser viuda, por ser avanzada en años, y también que la viuda no podía ir ante una corte a pedir justicia. Mayormente iban los hombres a pedir justicia en esos tiempos. Ahora, nosotros notamos las desventajas que tenía esta viuda. Y Jesús está enseñando a través de esta parábola. Él está diciendo, hay un juez injusto, pero también hay un Dios que es justo y misericordioso. Yo creo que en estos tiempos nosotros tenemos que agarrarnos de esta palabra que dice Jesús en el versículo 1, dice sobre la necesidad de orar siempre, de orar siempre. Muchas veces nosotros iniciamos reuniones de oración o muchas veces nosotros tenemos la iniciativa de hacer oración, pero no perseveramos en la oración. Jesús está diciendo debemos orar siempre. Mayormente el enemigo va a querer a nosotros desinflarnos o desanimarnos cuando empezamos una reunión de oración o cuando empezamos una vida de oración. Va a querer muchas veces que nosotros nos desmotivemos y no querramos ya ir a la oración y por ahí ir a otras cosas que son muy secundarias, que son quizás muy innecesarias, como es la oración. Por eso Jesús hace énfasis y dice la necesidad de orar siempre. Este es el momento que nosotros debemos orar. Recuerdo un anciano pastor que me dijo una gran enseñanza, me dijo, siempre los matrimonios deben tener cuidado, tanto el uno como el otro. Siempre debe buscar su pareja o proyectarse en familia con alguien que sea de oración. Si una mujer no es de oración, obviamente que al corto o al mediano plazo se va a sentir. Si un jefe de hogar, si un hombre no es de oración, al corto o a largo plazo se va a sentir. Entonces es muy importante la oración. Yo creo que la oración en estos tiempos a nosotros nos debe marcar bien en nuestro corazón que tenemos que permanecer en oración. Todos los días debemos ir a la oración. Cuando vemos el caso de Daniel, por ejemplo, él dice que hacía la oración con ventanas abiertas y también como era por costumbre, no únicamente por las amenazas y la necesidad que él tenía, sino que su costumbre era de hacer oración. Entonces Jesús nos habla a través de esta viuda que también el inicio y la necesidad, pero también la perseverancia de hacer oración. Por eso yo quiero animarte en este tiempo. Sé que hay momentos que son difíciles, muy difíciles para algunos, con necesidad de recursos, con necesidad de salud divina en los cuerpos, o que el Señor nos consuele por la pérdida de seres queridos que han partido, y necesitamos más que nunca la oración, estar comunicado con nuestro Dios. Ahora, es importante que nosotros perseveremos en la oración. Esta viuda seguramente era de escasos recursos, era pobre y estaba pidiendo justicia. Y dice la Escritura que le molestaba a este juez que era injusto. Y dice, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda dice, me es molesta. O sea que ya estaba molestando y dice, le haré justicia, no siendo que veniendo de continuo agote mi paciencia. Ahora, qué interesante que este juez injusto no es comparable. Él se le quería quitar de encima a esta mujer, el juez injusto. Y muchas veces nosotros vamos a encontrar ante la injusticia, quizás aún de personajes, hay gente que nos quiere sacar de encima. Qué interesante lo que el Señor está enseñando en esta parábola. Muchas veces uno va a ir a lo mejor a querer pedir ayuda a una persona y esa persona a lo mejor te va a querer sacar de encima. Sea por una cosa, sea por otra. Muchas veces me encontré en situaciones donde personas se quisieron sacar de encima, no me quisieron escuchar y por ciertas razones o cosas
vinieron a lo mejor salidas que eran inoportunas. Quizás te ha pasado a vos también. Pero yo quiero darte noticias a través de la palabra que Dios va a escucharte. Jesús está diciendo, este Dios que es justo, dice, Dios va a hacer justicia a los escogidos que claman de día y de noche, y Él se tardará en responderle, dice, no va a tardar en responderle, porque Él es un Dios justo. Entonces, ante la injusticia de un juez que era inapropiado para estar en ese puesto, pero sin embargo hay un Dios que es amoroso y te va a escuchar y no va a querer sacarte de encima, sino que todo lo contrario, por amor, va a responder a tu clamor y también a mi clamor. Qué importante es la palabra de Dios en estos tiempos para que nosotros vayamos a la oración. Yo hacía mención a algunos ejemplos como en el caso de Elías, como en el caso de Ana, el caso de Daniel y muchos otros hombres de Dios que aparecen en la Escritura. Pero también en los grandes reformadores, personas que eran de oración. Yo creo que estos tiempos son tiempos también para que nosotros nos evoquemos a la oración. No debe pasar un día sin oración. No debe pasar un día sin oración. Muchas veces nosotros no podemos a lo mejor pasar un día sin alimentarnos. Como hábito que tenemos, por tomar un té, un café o unos mates, tenemos el hábito de tomar unos mates y tenemos hábito de tomar un café con leche, un té, o tenemos un hábito de descansar y de dormir. También tenemos que hacernos un hábito todos los días de orar y estar en la presencia del Señor. ¿Sabe que es muy notable cuando una persona está en oración? Y es muy notable cuando a una persona le falta oración. ¿Qué mejor ejemplo del Señor Jesucristo cuando Él va a iniciar su vida ministerial? Cuando Él se va a bautizar ante Juan el Bautista, aparece ahí en Lucas capítulo 3, ya que estamos en el Evangelio de Lucas capítulo 3, dice que cuando Él se va a bautizar, en el versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Cuando Él va a iniciar su ministerio, cuando Él va a iniciar la tarea, dice que Él orando los cielos se abrieron. Quiero darte este punto. Yo creo que hay personas que van a iniciar cosas. Cuando nosotros vamos a iniciar cosas, es importante la oración. Jesús iba a empezar una vida diferente. Antes estaba quizás ahí con su padre, con su madre, ahí en la carpintería, ahí estaba con José, quizás trabajando en la madera, pero él dice, tengo que empezar el trabajo, el inicio, la tarea esencial a la cual había venido. Dice que él cuando se va a bautizar, levanta el rostro al cielo y hace oración. Y esa voz del Padre es tan audible que viene a su corazón y seguramente a todo el entorno que estaban ahí y escuchan la voz de Dios porque Él había hecho oración. Yo quiero animarte en este tiempo. Quizás vas a iniciar algo. Estás por iniciar a lo mejor una nueva etapa. Es decir, me voy a poner de acuerdo con Dios. Me voy a poner las pilas cuando decimos con Dios. Y este inicio tiene que ser con oración. Cuando vemos la vida de Jesús, realmente cuando iba a comenzar ya el propósito, dice yo tengo que empezar la tarea y solo no puedo y voy a elegir 12 apóstoles. Cuando va a elegir 12 apóstoles, nosotros notamos también en el capítulo 6 del mismo Lucas, dice en el versículo 12, cuando Él va a elegir los apóstoles, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales los llamó apóstoles. Entonces cuando el propósito ya iba en inicio, dice yo voy a ir a orar. Cuando uno quiere marcar un propósito en la vida, diríamos un segundo punto. El primero cuando inicias algo y cuando hay un propósito luego, tenés que hacer oración. Tenemos que hacer oración. La oración es algo muy esencial.
La oración es estar en comunión con nuestro Padre. Si Jesús, yo dije 100% divino, 100% hombre, y Él necesitaba de orar siempre, la necesidad de orar, de perseverar en oración, Él dijo, voy a elegir 12, pero antes tengo que hacer oración. Mire qué importante es la oración en la vida de Elías, en la vida de Ana, en la vida de Daniel, en la vida de Jesús, pero no únicamente en un inicio, no únicamente en un propósito, sino que también, diríamos, para ver milagros, el Señor también hacía oración. Cuando uno ve en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, un pasaje muy conocido de Marcos cuando Él hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Dice la Escritura que con 5 panes y 2 peces, capítulo 6, en el versículo 41 precisamente, la palabra de Dios dice: entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantó los ojos al cielo y bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Comieron todos y se saciaron. Cuando hacemos oración, Jesús nos enseñó que vamos a ver milagros. Entonces, qué importante era para Jesús la oración. Él está diciendo, ¿hay algo limitado? Son 5 panes y 2 peces. Bueno, ¿qué es mejor que oremos para que el milagro ocurra? Yo quiero decirte en este tiempo, quizás estás con escasos recursos, quizás estás con tus fuerzas limitadas, pero yo quiero animarte y la palabra te desafía, que realmente hagas oración y vas a ver milagros de multiplicación. ¿Estabas necesitando una cosa? ¿No estabas pudiendo cumplir con responsabilidades? Dios te dice, hace oración y vas a ver la mano buena de Dios. Jesús sabía lo que era eso. Por eso Él en su bautismo dice, yo necesito estar en comunión con Dios. Él en el inicio del propósito dice, yo necesito oración. Y luego Él dice, yo quiero ver milagros. Y Él empezó a ver milagros a través de la oración. Cuando uno ve a Jesús también en el monte de la transfiguración, Él dice, hace oración en el capítulo 9, en el mismo Lucas. Mire qué rico es Lucas, capítulo 9, versículo 28. Dice, aconteció que como 8 días después, estas palabras que tomó a Pedro. La palabra del Señor es algo muy clave. Y dice, a Juan, Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco resplandeciente. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La oración hizo que haya una transformación. Y yo creo que nosotros vamos a ver vidas cambiadas, vamos a ver sociedades cambiadas. En este tiempo en el cual fuimos convocados para el día 25 a hacer oración por Argentina, debemos orar, humillarnos ante Dios y hacer oración por Argentina para que Argentina sea bendecida. Y hermanos queridos, si quieres ver transformación, no únicamente en el país, quieres ver transformación o transfiguración dentro de tu casa, tienes que hacer oración. Por eso vamos a determinarnos en este tiempo a ver realmente grandes transformaciones, como cuando Jesús, para concluir, Él va a la tumba de Lázaro. Cuando todo el mundo decía, hiede ya, ¿por qué vas a ir y vas a querer ver el cuerpo de Lázaro? Pero sin embargo, dice la Escritura en el Evangelio de Juan, ya ahí en el capítulo 11, cuando nosotros vamos a Juan, hay una riqueza también del escritor acá. Y en el capítulo 11 precisamente, dice el versículo 40 al 42, dice, Jesús dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dijo por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado.
Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto con un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces, para concluir, nosotros decimos que en el inicio, cuando hay propósito, va a haber milagros, va a haber transformación y sabemos que Dios nos va a escuchar siempre. El poder de la oración. Por eso quiero animarte a través de esta palabra que te desafía a que vivamos una vida de oración. Cuando vivimos una vida de oración, como Elías, el fuego va a descender. Cuando Elías decía no llueve, no llueve, 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 el poder de la oración. Te desafío a que hagamos oración y vamos a ver milagros extraordinarios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa y en nuestra sociedad. Sin más, quiero que oremos juntos. Padre, yo te doy gracias por esta palabra y gracias por mis hermanos y amigos que están del otro lado. Señor, sé que vas a llevarlos a una vida de oración y creo que vamos a ver grandes milagros, transformaciones por venir. Señor, creo con toda mi alma y mi corazón, Señor, que las cosas van a empezar a transformarse. El que estaba en adicciones, el que estaba en enfermedades, el que estaba en necesidades, yo creo con toda mi alma que tú vas a hacer grandes milagros. Bendigo cada hermano y amigo que está del otro lado, Señor, sus finanzas, su salud, sus relaciones, su familia, los bendigo en el nombre poderoso de Jesús y declaro, Señor, que los cielos se abren cuando vamos a la oración. Amén y amén. Qué buena es la palabra de Dios y más que nunca yo creo que en estos tiempos debemos ir a la oración. Deseo que tengas una buena semana, que compartas este video con tus amigos, que le invites a que se suscriban para que nuevos materiales puedan llegar también a sus vidas. Dios te bendiga y será hasta la próxima. Bendiciones.